sacar ventaja del desengaño. Yo les he dicho antes que mi favorita parte de Don Quijote es cuando, el libro de Cervantes, obviamente, cuando el personaje de Don Quijote dice: es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Fíjense ustedes, es menester, es necesario, es un deber, ¿no? Es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. O sea, es importante desengañarnos, quitarnos. La palabra desengaño quiere decir, es evidente, ¿no? Quitar el engaño. Quiere decir que cuando una persona, sobre todo una tierna criatura, acabada de llegar a nuestro planeta, un niño, está engañado y cree, por ejemplo, que las criaturas vienen porque una cigüeña las trae, es importante, o lo dejamos en la mentira, es importante que él descubra cómo fue que llegó a este mundo, que lo descubra, y quizás se desengaña. A lo mejor le gustaba más ser traído por un ave, pero dar lugar al desengaño es una parte muy importante de la educación. Lo que pasa es que hay desengaños que duelen. De hecho, la mayoría de los desengaños duelen. Parece ser que el engaño es más placentero. El engaño es más placentero. Yo quiero leerles un fragmento de Rafael Montoro, Principios de Moral y Educación Cívica. Parece mentira que tengamos que ir a menudo a los antiguos, despreciados por los modernos, para encontrar de nuevo el rumbo, ¿no? Para encontrar el camino perdido, Por eso creo que en Cuba hace falta una revolución moral, no violenta. Hace falta una revolución moral para recuperar todo eso que perdimos gracias al totalitarismo, que decía que para crear una nueva sociedad y un nuevo hombre había que romperlo todo, que todo lo viejo era malo. A nosotros en Cuba nos enseñaron a tener complejos de inferioridad, porque en definitiva nos dijeron que el pasado, que nuestros abuelos y bisabuelos estaban viviendo en el error, que era corrupta su forma de vida y que había que pensar de nuevo, que prácticamente la nación comenzaba en 1959. Un país que se respete nunca habla mal de su pasado. Eso te quita. Tu pasado es glorioso. Desde 1902 es glorioso, incluso antes. Cuando éramos de España también era glorioso, porque hay una leyenda negra que rebota y cae contra la hispanidad completa, contra los cubanos específicos, que fuimos los últimos en separarnos de España. La leyenda negra, reconocida por muchas personas contra España, dice que España es mestiza, inferior y está llena de supersticiones, de intolerancia, de caciquismo. Eso lo dicen sus enemigos, y esa leyenda negra contra España, levantada por sus enemigos, sobre todo en el mundo de la imprenta, en esa época, hoy en día se sigue reproduciendo por medios audiovisuales, pues esa leyenda negra no solamente erosionó el orgullo del español, ya en plena decadencia de su imperio, sino que le llegó a Cuba, y por eso que hay muchos cubanos que lamentablemente se sienten avergonzados de ser cubanos, quieren ser extranjeros. Es una vergüenza querer ser extranjero, pero es el efecto de la leyenda negra por rebote. Entonces voy a Rafael Montoro. Moral y cívica ya no se da. Obviamente desde el 59, como empezamos a hacer un nuevo orden, pues se borró la cívica y la moral de los colegios. A los niños hoy en día se les enseña quizás de forma informal que respeten a los ancianos, pero no se les da una educación de moral y cívica. Y decía, fíjense ustedes cómo escribía Rafael Montoro en 1902. La tolerancia, enséñanos a respetar todas las opiniones y creencias. Todas. Y aún todos aquellos procederes de los demás que no perjudiquen el orden social y al derecho ajeno. Y asegura la coexistencia honrada y fructuosa en el seno de una misma sociedad de hombres de distintas ideas y aspiraciones, ligados por recíproco respeto. Esta virtud es indispensable en los pueblos que aspiran a ser libres. O sea, no se puede prescindir. Es indispensable esta virtud, la de la tolerancia. Esta virtud es indispensable en los pueblos que aspiran a ser libres, pues donde ella falta, solo son posibles la tiranía y la opresión, o la anarquía y la guerra civil. En el trato individual, la tolerancia se revela por la urbanidad y la cortesía. Una cosa que falta mucho en Cuba, la urbanidad y la cortesía, que son frutos delicados y exquisitos de toda civilización verdaderamente adelantada, y con las que procuramos hacernos gratos los unos a los otros. En una palabra, tú quieres ser civilizado, tienes que ser agradable, tienes que ser simpático, aunque te duela la cabeza. En una palabra, tienes que fingir también. Porque una de las avanzadas más destructoras contra nuestra identidad ya civilizada en 1902, como se nota en los escritos de Montoro,
de Rafael Montoro, un autonomista que luego se tuvo que naturalizar, se tuvo que hacer cubano porque era español, como todos nosotros éramos español. Por eso yo les he dicho, Cervantes, Don Quijote, eso no es de España, eso es de todos nosotros éramos España. Don Quijote es nuestro libro también. Entonces, eso es importante, no olvidar quién eres, sino a dónde vas, Y es importante saber que, que Rafael Montoro, cuando él habla de que es importante, repito, ser cortés y ser educado, ser incluso amable, aunque te duela la cabeza, eso lo pongo yo claro, aunque te duela la cabeza, aunque te sientas mal, aunque estés frustrado, tienes que fingir urbanidad, decencia, tienes que fingir. ¿Y por qué es bueno, aunque no lo sientas, ser amable con tu vecino, ser agradable a tu vecino, a tu prójimo? Porque esto reproduce las buenas costumbres, sencillamente así, es un deber, y los deberes no es que se sientan, es que se tienen que hacer. Entonces, si nosotros fuésemos amables unos con otros, pues avanzamos hacia la civilización. Lo que pasa es que los comunistas, los rusos, cuando quisieron hacer de nosotros una colonia amenazante y de presión frente a los Estados Unidos, lo primero que hicieron fue introducir en Cuba la pedagogía junto con la traición del Partido Comunista de Cuba. Lo que primero que hicieron fue introducir una pedagogía basada en una filosofía de la personalidad humana que nos hacía daño, y era la de eliminar todo lo que fuera hipocresía. Y ustedes deben recordar que una de las grandes avanzadas culturales en Cuba por la televisión, por las casas de cultura, por el cine, por la prensa escrita, era decir que la sociedad anterior al 59 era una sociedad hipócrita. ¿Recuerdan? Sí, los señoritos decentes que iban por la noche y a oscuras a los prostíbulos y que por el día iban a misa. Eran buenos católicos, señoritos de buena sociedad, hacían obras filantrópicas, pero en la oscuridad robaban, mataban o se revolcaban en los pecados de la carne. O sea, nos dijeron que antes del 59 éramos hipócritas, que teníamos una doble cara. Por supuesto, al creer eso firmemente, mucha gente pues dijo, no hay nada en seguir siendo doble cara, no hay nada en seguir, en continuar esa herencia de doble moral. Eso es falso. Nosotros no éramos tan malos, éramos regulares, como toda sociedad. No éramos peor que otras. A veces se ha dicho, el cubano cuando no llega se pasa. La humanidad cuando no llega se pasa. ¿Y qué hizo Hitler? ¿Acaso no fue peor el alemán que el cubano? ¿Acaso no fue peor el francés, el norteamericano? Todos han sido peores que nosotros. Somos el mejor pueblo de la tierra. Y si no se lo cree, usted no tiene futuro. Si usted es cubano y no se cree que es el mejor pueblo de la tierra, usted no tiene futuro. Porque sencillamente todos los pueblos que han triunfado han dicho, somos los mejores. Y es una forma no de hipocresía ni de autoengaño, es una forma de levantar la moral, de levantar el entusiasmo por días mejores. Porque no es posible que usted, diciendo que antes del 59 era un desastre Cuba, tenga un buen futuro. No es posible, porque entonces los mejores años fue esos años de miseria moral que vivimos y de doble moral bajo el castrismo, bajo Fidel Castro, ¿sí? Con la ayuda de la pedagogía soviética se dijo que toda esa sociedad antigua era hipócrita. Y con eso, al decir, no seas hipócrita, sé espontáneo, di todo lo que te pasa por la mente. En primer lugar, te siembro las malas costumbres, luego te digo, y dilas, comunícalas, reprodúzcalas, reprodúcelas, mejor dicho, reprodúcelas, reproduce toda la... Bueno, hay un filósofo, ahora no recuerdo, creo que es Aristóteles, no estoy seguro, o Aristóteles o Séneca, alguien de la escuela de los estoicos, me parece que Séneca decía, tú debes andar, no, perdón, Marco Aurelio, el emperador, él también era de la escuela de los estoicos. Marco Aurelio decía, tú debes pensar de forma tan correcta y tan recta que si en algún momento te dicen, ¿qué estás pensando? Puedas decir sin ningún tipo de vergüenza tu pensamiento. O sea, si tú te acostumbras a ser una persona recta por dentro y no solamente por fuera, pues cuando te digan, ¿en qué estás pensando? Pues estaba pensando en que la mejor forma de hacer que los granos se reproduzcan en los campos es con los fertilizantes. Que no tengas nunca un pensamiento del cual puedas avergonzarte si alguien te dice que lo saque a la luz pública, que lo comparta con los demás. Digo esto porque obviamente si nos dicen primeramente que somos lo peor, después nos dicen que éramos hipócritas, entonces la gente pues empieza a ser hipócrita, y eso fue lo que nos pasó, caballero. Fuimos de doble moral, y los que más se atrevían pues eran inmorales. O sea, los que eran más prudentes fingían algo y pensaban que eran tan hipócritas como sus antepasados. Nos hicieron una caricatura torcida sobre nuestros ancestros, y luego nos dijeron que la única oportunidad era ser una nueva persona y decir todo lo que nos pasara por la mente, pero sembrada las malas costumbres y siendo tan honestos que si una persona era desagradable le decíamos a la cara
todo sin ningún tipo de miramiento, pues las relaciones entre nosotros empeoraron. Hechos reales, y ya paso para ustedes, porque entre ella y yo, pues no vamos a permitir casi que otros participen. Yo digo que lo peor que ha sucedido es que en estos momentos yo creo, y no creo exagerar, que en las redes sociales los que tenemos una relación más crispadas y de poco entendimiento somos los cubanos. Los cubanos no solamente vivimos todavía en el miedo, usualmente no queremos dar la cara, no estoy criticando a quien no la dé, está justificado que ustedes cuiden a sus familias en Cuba, está justificado que se protejan, está justificado su miedo ha sido heredado de sus padres. Sus padres les dijeron, habla bajito que el vecino te puede escuchar. El terror, por un lado, los premios de la repartición de lo robado, por otro. Recuerden que Fidel Castro y su gente en Cuba repartió mucho de lo robado. Fue Robin Hood. Robin Hood le roba a los ricos y reparte a los pobres y gana las elecciones aunque no las haga. Esa dictadura tuvo apoyo popular porque hubo dos importantes reformas populistas y ajenas por completo al Estado de Derecho y a la protección de la propiedad y de las vidas incluso, que esas reformas repartieron la tierra y repartieron la propiedad urbana entre todos, y por un tiempo la gente quedó seducida y apoyó a Fidel Castro. Fue un dictador popular, como todos los dictadores, como fue Hitler también, y no quiero comparar el fascismo con el comunismo, son dos sistemas muy distintos, pero la verdad es que la naturaleza del autoritarismo siempre es la misma, tiene un apoyo popular. Todo dictador no es posible. Bueno, en el pasado hubo quizá algún que otro, hubo pocos tiranos verdaderamente en contra de la voluntad del pueblo, basándose en el terror completamente, pero no duraban mucho. Casi siempre lo que logra el dictador es aglutinar, hacer una gran masa, el hombre masa, y eso se hace bajo el totalitarismo. Por eso que el fascismo y el comunismo sí se parecen en eso de lograr una masa uniforme de apoyadores del Estado autoritario, del Estado que no es de derecho, porque el Estado de Derecho pues debe de equilibrar las cosas.